¿Qué es lo que es derivada por definición? Que a través de un límite yo puedo determinar la derivada de una función. Supongamos que tenemos una función f de x, la cual va a ser igual a x al cuadrado menos 7x más 4. Entonces, ¿qué me dice el límite por definición? Que la derivada de esta función f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función f de x más delta de x. Aquí le vamos a poner delta de x ya. Incremento. Más delta de x. Menos la función inicial, que es x. Sobre delta de x. Entonces, lo que se hace, donde haya términos de x, le voy a aumentar el delta de x. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función que tenemos nosotros, que sería x más delta de x elevado al cuadrado menos 7. Aquí de vuelta tengo x, entonces le voy a poner x más delta de x más 4 menos la función original, que sería x al cuadrado menos 7x más 4. Todo esto multiplicado por el signo menos sobre delta de x. Ahora lo que debo de hacer es desarrollar este cuadrado. Entonces voy a tener que el límite, cuando delta de x tiende a 0, entonces, este me dice que va a estar elevado al cuadrado, el cuadrado del primero, por 2 veces el primero por el segundo, 2x por delta de x, más el segundo al cuadrado, más delta de x elevado al cuadrado, menos 7 por x, me queda 7x, menos por más me da menos, 7 por delta de x, más 4, menos por más me da menos, x al cuadrado, menos por menos me da más, 7x, y menos por más me da menos, 4, sobre delta de x. Y aquí lo que tengo que hacer es solamente simplificar los términos que sean semejantes. ¿Qué términos semejantes yo obtengo en esa función? Fíjense, aquí yo tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Solamente que este es con positivo y el otro con negativo. Este y este se van. 7x negativo y 7x positivo también se elimina. Y 4 positivo menos 4 me da 0, ¿no? También se elimina.
Y ahí lo tengo simplificado. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Entonces, lo que me va a quedar va a ser que el límite de delta de x cuando tienda a 0 va a ser igual 2x por delta de x más delta de x al cuadrado menos 7 delta de x sobre delta de x. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Sí? Disculpa al principio, ¿cómo hiciste lo de elevarlo x más delta de x al cuadrado y menos 7 y eso? O eso es lo que sacaste de la función. Ya. Pues de la función. Por ejemplo, voy a hacer uno más simple. Si yo tengo una función f de x igual a 2x, digamos. Si yo quiero su derivada de esa función, lo que me indica la fórmula es que el límite lo que me indica va a ser que el límite de delta de x tiende a 0 de la función x más delta de x menos la función f de x sobre delta de x. Esta es la fórmula y esa es la fórmula para determinar cualquier límite por definición. Donde haya el término de x en la función principal, le voy a aumentar el delta de x. Entonces, mi derivada de esa función, por definición, ¿no?, va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 2 por x más delta de x. Porque donde tenga el término de la variable x, yo le tengo que aumentar el delta de x. Menos la función f de x, que mi f de x sería 2x sobre delta de x. Entonces voy a tener que el límite de delta de x cuando tienda a 0 va a ser de 2x más 2 delta de x menos 2x sobre delta de x. Y fíjense que el 2x con menos 2 delta de x se van a simplificar y lo que me va a quedar es que el límite de delta de x cuando tienda a 0 va a ser de 2 por delta de x sobre delta de x. Y esto se simplifica. Entonces me queda que el límite va a ser igual a 2. Entonces, mi derivada de esa función va a ser igual a 2. Ahora, siempre mi f de x por delta de x es la función que ustedes tienen.
mi f de x más delta de x va a ser, el constante siempre se copia, pero donde llega el término de x, yo le debo aumentar el x más el delta de x. Eso es lo que tenemos que aplicar. ¿Ahí se entendió o hay alguna duda? Sí, sí, gracias. Ahora vuelvo al ejercicio que estamos haciendo. Ahora, aquí ya habíamos simplificado, pero yo veo algo aquí arriba en el numerador. ¿Qué tengo ahí de término en común que puedo factorizar? Delta de X. El delta de x, correcto. Entonces voy a tener que el límite de delta de x cuando tienda a 0 va a ser delta de x 2x más delta de x menos 7. Todo esto sobre delta de x. Y fíjense que este delta de x está multiplicando todo esto. Cuando se está multiplicando, yo puedo simplificar esto y esto. Se simplifica. Entonces mi límite de delta de x cuando tienda a 0 va a ser igual a 2x más delta de x menos 7. Y ahora me dice que debo reemplazar donde haya delta de x por 0 para encontrar el límite. Entonces, mi derivada de esa función por definición va a ser 2x más 0, que vale delta de x, menos 7. Entonces, mi derivada de esa función, f de x, va a ser igual a 2x menos 7. Y ahí tengo mi derivada por definición. ¿Se entendió o hay alguna duda? Todo claro. Bien, vamos a hacer otro entonces. Supongamos que tengo otra función f de x igual a 2x al cubo menos 1. Pongámosle más 1. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Sacar el f de x más delta de x. Aquí va a ser igual a 2x más delta de x elevado al cubo más 1. Entonces, aplico, ¿no?, la derivada por definición, que va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función f de x más delta de x menos la función f de x sobre delta de x. Entonces lo que debo de hacer es que mi derivada de esa función f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función que tenemos acá, que va a ser 2x más delta de x elevado al cubo más 1 menos todo lo que vale el f de x.
y el f de x vale 2x al cubo más 1. Todo esto sobre el delta de x. Entonces lo que tengo que hacer es desarrollar este cubo, ¿no? Entonces voy a tener el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2. Ahora el cubo de esto, ¿no? El primero elevado al cubo. Más por el segundo elevado del polinomio grado 1. Más 3 por el primer elevado del grado 1 por el segundo elevado al grado 2 más delta de x elevado al cubo más 1. Ahora, menos por más me va a dar menos 2x al cubo, y menos por más me da menos 1. Todo esto sobre delta de x. Entonces, hasta acá. Entonces, multiplicamos. Voy a tener que mi límite cuando delta de x tiende a 0 va a ser igual a 2x al cubo más 2 por 3 me va a dar 6, x al cuadrado por delta de x más 6x por delta de x al cuadrado más 3 por delta de x al cubo, y sería 2, ¿no? Y no lo borramos. Sería 2 por delta de x al cubo. Más 1 menos 2 por x al cubo menos 1. Este menos 1 con este más 1 se van a simplificar. Primeramente voy a poner la línea de fracción. Ahí no es más 2. Eh, no, no es más 2. Porque este 2 solamente multiplica hasta acá, hasta el polinomio del grado 3. El 1 está Ah, ok. aparte. Sí, ok. ¿Sí? Ahora sí. Ahora busco términos que yo pueda simplificar. ¿Qué elementos se pueden simplificar, se pueden eliminar del numerador? Este 2x al cubo con menos 2x al cubo, ¿se van o no se van? Se eliminan, ¿no? Esto de acá con esto de acá. Este menos 1 con este más 1 también se eliminan. Entonces, ¿qué me queda entonces? Que el límite cuando delta de x tiende a 0 va a ser de 6x al cuadrado por delta de x más 6x por delta de x al cuadrado más 2 por delta de x al cubo sobre delta de x. ¿Será que en el numerador puedo factorizar un delta de x? Sí, ¿no? Fíjense que todo está multiplicado por delta de x. Entonces, voy a obtener que el límite de delta de x tiende a 0 va a ser de delta de x
que va a ser 6x al cuadrado más 6x por delta de x más 2 por delta de x al cuadrado. Todo esto sobre delta de x. ¿Será que puedo simplificar este delta de x con este delta de x? Sí, ¿no? Esto y esto se me va. Me queda 1. Entonces, lo que le va a quedar es que el límite de delta de x cuando tienda a 0 va a ser 6x al cuadrado más 6x por delta de x más 2 por delta de x al cuadrado. Ahora, fíjense que tengo que reemplazar la tendencia de límite. Donde haya delta de x, lo reemplazo por 0 para encontrar nuestra derivada por definición. Entonces, mi derivada por definición de f de x va a ser igual a 6x al cuadrado más 6x por delta de x. Y delta de x vale 0. Más 2 por delta de x, que vale 0 al cuadrado. 0 al cuadrado va a ser 0. 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0. Entonces, ¿cuánto me queda la derivada por definición de nuestra función? 6x al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra derivada por definición. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, sí. Ahora, supongamos que yo tengo otra función, que tengo una función de una constante, que me da f de x igual a 9. Pregunta, ¿cuánto va a valer el f de x más delta de x? ¿Cuánto va a valer? Solamente el delta de x aumenta cuando está la variable de x. Al no haber, sigue siendo la misma constante. Entonces, cuando yo aplique la derivada de esa función, va a ser igual al límite de delta de x cuando tienda a 0 de la función. Fíjense que esto es repetitivo porque esta es la fórmula que se aplica. F de x más delta de x menos la función principal f de x sobre delta de x. Entonces, cuando ustedes agarren y reemplacen, lo que va a tener es que esto va a ser f de x va a ser igual al límite de la tendencia del delta de x cuando tienda a 0. Esto vale 9 menos el f de x que vale 9 sobre delta de x. ¿Y eso qué me da? Cuando delta de x tiende a 0, 0, es indeterminado. 0, ¿no? Sobre delta de x. Y 0 sobre delta de x siempre va a ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué me dice entonces? Que siempre la derivada de una constante, cualquiera que sea, siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que me indica. ¿Se entendió o hay alguna duda?
Ahí si reemplazamos delta de x, hace indeterminación. Claro, pero si antes de reemplazar, ustedes lo pueden determinar, digamos. 0 dividido entre cualquier variable siempre va a ser 0. Ah, ya, ya. Ya no necesita reemplazar porque ya se va antes. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer uno con fracciones. A ver qué sucede cuando hay fracción. De vuelta hacemos lo mismo. Agarramos y determinamos la función f de x, que nos da el problema, que va a ser igual a 1 sobre x menos 2. O más 2, pongámosle para que sea más fácil. Entonces, ¿cómo determinaría su función f de x más delta de x? ¿Cómo sería? A ver si lo entendieron. Díctame. ¿Cómo sería? Uno 1 sobre x más delta de x por 2. Más 2. Solamente fíjense que aumenta donde está la variable x, el delta de x. Nada más, eso es lo que pues, sucede, nada. Entonces lo que voy a hacer, de vuelta a aplicar, ¿no? La derivada. La derivada de la función va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función f de x más delta de x menos la función f de x sobre delta de x. Entonces eso voy a aplicar el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre x más delta de x más 2 menos 1 sobre x más 2. Todo esto sobre delta de x. ¿Qué hago entonces para resolver eso? Saco mínimo común denominador, ¿no? Entonces voy a tener que el límite cuando delta de x tiende a 0, aquí le ponemos delta de x, y abajo me va a quedar x más 2 más delta de x multiplicado por x más 2. Todo esto va a ser igual, este que está aquí dividiendo pasa a multiplicar al 1. Entonces va a ser x más 2 menos esto que está aquí multiplicando pasa a multiplicar al otro lado. Entonces va a ser x más delta de x más 2. Entonces, lo desarrollamos. Entonces, lo que me va a quedar aquí va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función ahí arriba, ¿no? Que me va a quedar x más 2 menos x menos delta de x menos 2 sobre todo esto de acá, ¿no? Que va a ser x más 2 más delta de x
multiplicado por x más 2. Todo esto sobre delta de x. Y ahora sí, fíjense que este x con este menos x se va. Este 2 positivo con este menos 2 se va. Y lo que me queda entonces va a ser igual al límite de delta de x cuando tienda a 0. Aquí se va a sobreextender que aquí hay 1. Se puede hacer extremo por extremo, pero este de acá con este de acá se puede simplificar, ¿sí o no? El delta de x. Se simplifica. Entonces le queda un menos 1 arriba sobre todo lo que tenemos en el denominador. Y en el denominador, ¿qué le va a quedar? ¿No? X por X. Recording in progress. Por delta de x. Y una vez que tengo esto, solamente reemplazo la tendencia del límite. Entonces, ¿qué le va a quedar reemplazando el límite? Entonces, reemplazando el límite, cuando delta de x tienda a 0, voy a ver qué se puede sumar. X al cuadrado, 2x más 2x más 4x. Más 4 más x por delta de x y más 2 por delta de x. Entonces, cuando yo reemplace el límite, lo que le va a quedar la derivada por definición va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado más 4x más 4. Porque si yo reemplazo delta de x que valga 0 por x, se vuelve 0. Entonces lo que voy a tener aquí va a ser x por 0 más 2 por 0. Esto de acá se va a ir. Y lo que me va a quedar entonces es que la derivada por definición va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado más 4x más 4. De una manera más simplificada, ¿a qué sería igual? A menos 1, y da lo mismo decir x más 2 elevado al cuadrado. Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y ahí está mi derivada por definición de esa función. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. A ver.
otra función, a ver, vamos a ver. Que yo tenga una función trigonométrica, no necesariamente ya de polinomio. Que yo tenga la siguiente función que me diga que el f de x sea igual al seno de x. Que me dé esa función. O pongámosle que sea, si no, secante, ¿eh? Para que sea un poco más complejo. Que sea secante de x. Ahí. Y yo necesito sacar su derivada, pero por definición. Entonces va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función f de x más delta de x menos el f de x sobre delta de x. Entonces lo que hago aquí es lo siguiente. Necesito sacar mi f de x menos el delta de x. ¿Cómo hago para determinar eso? Aquí es igual secante en trigonometría. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero en trigonometría, ¿qué es? 1 sobre coseno, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que secante es 1 sobre coseno. Ya. Para que se entienda mejor. Si yo agarro el reemplazo directo, f de x va a ser igual al límite de delta de x cuando tienda a 0. Y esto me va a quedar entonces la función f de x más delta de x, que va a ser secante de x más delta de x menos el secante de x sobre delta de x. Si yo reemplazo el límite, esto me va a quedar secante de x más 0, que va a seguir siendo secante de x, menos el secante de x sobre 0. Y eso me va a dar 0 entre 0, que eso es una indeterminación. Al ser una indeterminación, tengo que salvar y desglosar el límite. Entonces aplico trigonometría, que me dice que el secante de x va a ser 1 sobre el coseno de x. Entonces reemplazamos. Entonces, esa función va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de x más delta de x menos 1 sobre el coseno de x sobre delta de x. Y aquí hago lo mismo, ¿no? Mínimo común denominador. Entonces aquí me va a quedar que la función derivada que vamos a tener va a ser igual al límite
cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x menos, esto de acá va a pasar a multiplicar al otro lado, coseno de x más el delta de x sobre la multiplicación que vamos a tener acá, ¿no? Que va a ser el coseno de x más el delta de x multiplicado por el coseno de x. Todo esto sobre delta de x. Y aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Voy a hacer extremos por extremos, medio por medio. Haciendo eso, ¿qué es lo que me va a quedar entonces? Lo que me va a quedar va a ser el límite de delta de x tiende a 0 de delta de x sería arriba, va a ser coseno de x menos el coseno de x más delta de x sobre delta de x multiplicado por el coseno de x más delta de x por el coseno de x. Ahora sí, una vez que tengo eso, que ya lo tenemos desarrollado, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿A qué es igual en trigonometría? Cuando tengo coseno de dos ángulos. En este caso va a ser x más delta de x. Que en trigonometría ustedes le pueden poner coseno de alfa más el coseno de beta. ¿A qué es igual eso en trigonometría? Al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Entonces, ¿cómo sería para nosotros entonces? Si es lo que tenemos aquí arriba. Coseno de x por el coseno de delta de x menos el seno de x por el seno de delta de x. De esta manera lo llevaría. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es reemplazar aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría nuestro límite? La derivada de definición de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x
menos todo lo que vale esto de acá, que sería esto que hemos encontrado. Abro paréntesis, corchete, y va a ser igual al coseno de x por el coseno de delta de x menos el seno de x por el seno de delta de x. Cierro corchete. Sobre lo que tenemos en el denominador. Y en el denominador tenemos delta de x por el coseno de x multiplicado por el coseno de x más delta de x. ¿Qué veo aquí? Que yo puedo factorizar un coseno de x si yo lo agrupo. Entonces lo que voy a hacer es desagrupar lo que tenemos ahí. F de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x menos el coseno de x por el coseno de delta de x. Y ahora menos por menos me va a dar más seno x por el seno de delta de x. Sobre el denominador que tenemos. Y lo que colocamos delta de x por el coseno de x por el coseno de x más delta de x. Es el coseno de x. Entonces voy a tener el límite de delta de x tiende a 0 del coseno de x, y aquí me va a quedar 1 menos x más el seno de x por el seno de delta de x. Sobre lo mismo que tenemos en el denominador. Delta de x por el coseno de x por el coseno de x más delta de x. Y una vez que tengo eso, lo que voy a aplicar es la agrupación de los términos que yo pueda relacionar. Lo voy a dividir en dos partes.
que voy a hacer entonces es que la derivada, por definición, va a ser igual al límite de delta de x tiende a 0. Y aquí voy a aplicar coseno de x por 1 menos el coseno de delta de x sobre dx por el coseno de x más delta de x. Luego vengo y le pongo el signo más para la otra parte. Que va a ser seno de x por el seno de delta de x sobre el coseno de x por delta de x por el coseno de x más delta de x. Y ahora, fíjense, voy a hacer rojo. Este coseno de x que está multiplicando por este coseno se puede simplificar, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿no? Y ahora sí, fíjense aquí, seno de x sobre coseno de x, aquí es igual en trigonometría. Recording stopped. Seno de delta de x sobre el delta de x por el coseno x más el delta de x. Más seno sobre coseno, tangente, ¿no? De x. Tangente de x, ¿no? Tangente de x multiplicado por el seno de delta de x sobre delta de x por el coseno de x más delta de x.
Entonces, hasta ahí voy teniendo esta parte de desarrollo. Bien. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es Recording stopped. y como ustedes ya hemos visto anteriormente lo que eran los límites especiales, lo que voy a hacer 1 sobre coseno de delta x sobre x, que es igual 1 menos el coseno de delta de x sobre delta de x. Eso aquí es igual por, me va a quedar aquí 1 sobre coseno de x más delta de x. Más, ahora el otro lado que me va a quedar, aquí es igual el seno de delta de x sobre delta de x. Multiplicado por la tangente de x sobre el coseno de x más delta de x. Esto aquí es igual, límite especial. Aquí es igual esto de acá. Esto va a ser igual a 0. Y esto, seno de x sobre x, esto es igual a ¿qué? A 1, ¿no? Todo esto de acá es igual a 0. Entonces, reemplazando, ¿cómo me va a quedar mi nuevo límite? Límite cuando delta de x tiende a 0, delta de x va a ser 0, 1 sobre el coseno de x más delta de x más 1 por la tangente de x por 1 sobre el coseno de x más delta de x. Bien, y aquí recuerdo lo siguiente. 0 multiplicado por cualquier número siempre va a ser 0. Entonces, esto multiplicado por todo esto se vuelve 0. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, la derivada de la función f de x va a ser igual al límite
cuando delta de x tiende a 0, de la tangente de x por 1 sobre el coseno de x más delta de x. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Va a ser igual a la tangente de x por 1 sobre coseno de x más 0. Entonces, coseno de x me va a quedar solamente ahí abajo. Entonces, lo que me va a quedar es que la derivada de f de x va a ser igual a la tangente de x por 1 sobre coseno de x. Y aquí es igual 1 sobre coseno de x. A secante, ¿no? Entonces, tangente de x por el secante de x. Esa sería mi derivada. La tangente de x multiplicado por el secante de x. Y ahí está su derivada por definición. Ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Bien. Ahí está. La siguiente clase vamos a hacer derivadas exponenciales, logarítmica, por definición, y luego vamos a hacer portado. ¿Está bien? ¿Hasta aquí se entendió todo lo que hemos hecho? Sí. Bien. Voy a mandar entonces en PDF al grupo para que así ya lo tengan y vayan repasando. ¿Listo? Listo. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos mañana a las 11:30. Ya, en el 225 así. Ya. Habla 57, ¿no? Sí, habla 57. Ok, ya. Ya. Hasta Nos vemos, luego. nos vemos. Chao. Recording stopped.